Después que nació su bebé, el niño lobuno, prepararon una carreta, tomaron a su hijo y nieto, saliendo a toda prisa. Su destino era incierto, así como el de su nieto, que había nacido con sangre lican. Nadie supo a dónde se fueron, ni siquiera sus padrinos, que un día fueron a visitarlos y ya no los encontraron. Tampoco sabían qué había sucedido con ellos, solo hallaron el rancho abandonado. Ellos iban a avisarles que habían visto una bestia rondar por los alrededores. Tenía forma de hombre lobo y de una impresionante estatura. Sus rugidos y aullidos los habían delatado. Los compadres, al no encontrarlos, buscaron por los alrededores afanosamente por unos días, pero no encontraron nada. Solamente vieron unas enormes huellas de lobo marcadas por atrás de su rancho y pensaron que la bestia se los había llevado. Pasó un mes y los compadres aún no tenían noticias de ellos. Parecía habérselos tragado la tierra. Una noche de luna llena, los padrinos de Dolores escucharon gruñidos afuera de su casa. Después, la puerta cayó derribada por un fuerte golpe entre rugidos, apareciendo un descomunal ser frente a ellos. Aquel ser se transformó en humano. Era un hombre que nunca habían visto. Luego les preguntó que en dónde estaban las personas que vivían en el rancho vecino. Roberto, asustado, con voz temblorosa le contestó que no sabía. Dijo que de repente habían desaparecido sin decir nada con su ahijada embarazada de meses. El desconocido, sin preguntar más, se volvió a transformar en hombre lobo y los destrozó con sus garras. Acto seguido, se perdió en la oscuridad. Los días consecuentes desapareció más gente en las comunidades aledañas al rancho de Melquiades. La bestia los buscaba por su cachorro y al no obtener información de su paradero, mataba a quienes les preguntaba. Mientras tanto, lejos de ahí, en el inmenso bosque, un niño salía corriendo de una casa hecha de madera. A sus 6 meses ya corría. El metabolismo del lobo lo hacía desarrollarse más pronto. Por eso había nacido antes de los 3 meses. Ese es el tiempo de gestación de los lobos. Ahora parecía tener 5 años. Se veía un niño normal, pero en tiempo de luna llena sufría cambios. Unos cambios que ningún otro niño tenía, porque a él le salía mucho pelaje y le crecían sus extremidades, entre ellas un hocico grande de lobo. Incluso a esa edad, algunas veces cazaba venados con sus pequeñas garras. Sus abuelos los habían llevado hasta ese lugar para ocultarlos de su padre, el hombre lobo. Sabían que si los encontraba, se los llevaría y a ellos los mataría. Su madre Dolores estaba consciente de ello, por eso no les pedía a sus padres de regresar al rancho, pero tenía la preocupación que en una de sus transformaciones pudiera desconocerlos y matarlos. En cierta ocasión, cuando Logualdo ya tenía 10 años, parecía de 20, pero aún era un niño. Esa vez llegaron unos hombres a caballo. Decían venir de lejos y que estaban perdidos. Necesitaban descansar, agua y comida para poder continuar su camino. Melquiades les dio lo que pedían y dijo que esa noche podían quedarse en el granero. No podía hacer más por ellos. Los tipos, cuando vieron a las mujeres, con mirada lasciva, se miraron entre ellos. Tenían mucho tiempo sin mujer y pensaron que el diablo las había puesto en su camino, creyendo que Melquiades no podría detenerlos, ya que estaban solos en medio de la nada. No habían notado la presencia de Logualdo, porque en ese momento no estaba. Había ido por leña al monte. Ninguno de ellos sabía lo que podían despertar en él si veía a su familia en peligro. En la noche, después de cenar algo, se fueron a dormir. Los desconocidos también se retiraron.
pero no a dormir. Traían una botella de ron y se pusieron a tomar. 2 horas después, el alcohol les había dado valor y pensando en las mujeres decidieron hacer las suyas. Como perros en brama se acercaron sin hacer ruido y de una patada derribaron la frágil puerta. Eran unos rufianes, pero el alcohol los hacía hacer aún más. Melquiades trató de proteger a las mujeres, no obstante, eran 4 y 2 empezaron a golpearlo hasta dejarlo sin sentido. Después tomaron a Dolores y a su mamá, sacándolas al corral. La luna llena lucía hermosa, sin embargo, parecía entristecerse ante aquella vil canallada. Lujuriosos desgarraron sus ropas, sintiendo ese manjar en la boca. Ellas nada podían hacer, solamente implorar que no les hicieran daño, pero no las escuchaban, estaban embrutecidos por el alcohol. De repente, 2 de ellos fueron levantados del cuello en vilo por unas poderosas garras, hasta quedar frente a un rostro semejante a un hombre y perro. Emitiendo un rugido, apretó sus garras, triturando los huesos de su cuello y los arrojó cual viles muñecos sin vida. Sus compañeros no creían lo que veían, jamás imaginaron existieran los hombres lobo. Uno de ellos le disparó con su rifle, mientras que el otro le daba un machetazo en su hombro. No obstante, las balas, aunque entraron de lleno en su cuerpo, nada le hicieron. El machete lo sacó de su hombro, arrojándolo al suelo, y enseguida de zarpazos y mordidas acabó con los maleantes. Luego tomó a su madre y a la abuela entre sus garras para meterlas a la casa. Su abuelo estaba despertando y cuando vio que las llevaba en sus garras, pensó que la bestia los había encontrado y gritó aterrorizado. Elican se convirtió en Lobualdo diciendo que no temiera, era su nieto y las había salvado de los hombres malos. Melquiades, aunque lo había criado desde que nació, nunca lo había visto convertido en bestia. Solamente al nacer vio que estaba lleno de pelos, pero con el tiempo se le habían caído, siendo un niño a la vista de todos normal. Estaba asombrado, porque a pesar de ser algo irracional, los reconoció como su familia y no les hizo daño. Sus madres, antes de perder el conocimiento, lo vieron convertido en bestia, y cuando despertaron, notaron que sus ropas estaban desgarradas llenas de sangre. No hubo necesidad de preguntar nada. Ellas sí lo habían visto convertirse en lobo alguna vez, sabían quién era y que la bestia había despertado. No estaban felices por eso, pero agradecían al Eterno por haber sido salvadas por ella. Desde ese día se sintieron protegidos. No habría un ser mortal que quisiera hacerles daño mientras Lobualdo estuviera cerca de ellos. Así fue durante unos años más, hasta que cumplió 18. Entonces dejaron de acelerarse sus glóbulos, lo que quería decir que si había detenido la aceleración de su metabolismo, no envejecería normalmente como un humano. Dolores tenía 36 años, entonces les dijo a sus padres que estaba enfadada de estar escondida. Quería regresar a su rancho y saber quién era el padre de Lobualdo. Sus padres no estaban muy de acuerdo con ella. Pensaban que si la bestia los encontraba, no tendría piedad de ellos. Pero también tenía razón. No podrían andar huyendo de algo que no conocían. Entonces regresaron a su rancho. Cuando llegaron, lo primero que hicieron fue ir con sus compadres. Querían saber si estaban bien y decirles que estaban de regreso. Pero al estar en su vivienda, miraron que estaba abandonada y semidestruida. Un anciano que iba pasando con leña en un burro les dijo lo que había sucedido con ellos. Hacía 19 años los habían asesinado, al igual que otros rancheros más. Fueron destrozados por un extraño humanoide.
Decían que era una bestia entre hombre y lobo. Cada que mataba a alguien, emitía rugidos y aullidos. Durante 7 días aparecía, luego desaparecía hasta que volvía la luna llena. Dolores, más que nadie, sabía de quién hablaba el anciano, porque lo había sentido en carne propia, y aunque había sucedido 19 años atrás, sentía como si hubiese sido ayer. Esa experiencia tan escalofriante que tuvo no sería fácil olvidar. La prueba era su hijo Logualdo, quien estaba a un lado de ella escuchando lo que decía aquel anciano. El hombre ya no dijo más, arreó su burro perdiéndose en la lejanía. Logualdo, intrigado, le preguntó a qué se refería el anciano y quiénes eran las personas que habían ido a buscar a ese rancho abandonado. Ella le tuvo que contar todo, de cuando fue abusada por un ser maldito que se podía transformar en animal y humano, de lo cual nació él, por eso podía convertirse en lo que se transformó cuando fueron atacadas por aquellos individuos, pero él no era malo y su padre sí. Desde antes de nacer la andaba buscando y no sabía cuáles eran sus intenciones. El anciano no lo sabía, pero la razón por la que mataba gente era porque no le decían en dónde estaban, puesto que nadie lo sabía. Habían salido huyendo. Hizo una pausa, luego continuó diciendo que esperaba se haya ido lejos al no encontrarlos después de tantos años. Su ranchito estaba igual, destruido. El tiempo y el abandono habían deteriorado parte de la madera. Sin pérdida de tiempo, se pusieron a repararlo, principalmente puertas y ventanas. Querían evitar ser sorprendidos por aquella bestia si aún rondaba en las noches. Llegó la primer noche. Afortunadamente, no eran días de luna llena y aprovecharían para terminar de arreglar su casa. Así se sentirían más seguros. 4 días después terminaron de repararla, justo a tiempo, ya que esa noche comenzaría el ciclo lunar. Aunque su padre Melquiades se había armado bien, estaban temerosos sin poder dormir. Dolores tenía otra preocupación. No sabía la reacción de su hijo si aparecía aquel ser maligno, puesto que ya se había convertido una vez en lobo cuando las vio en peligro. Sin embargo, esa noche no sucedió nada. No obstante, cuando amaneció, Melquiades fue por víveres al pueblo y cuando llegó a la tienda, se corría el rumor que la bestia había matado a un anciano esa noche. Preguntando quién era el muertito, supo que era el que le dio informes sobre sus compadres, lo que le dejó muy claro que la bestia ya sabía que habían regresado. Se los contó a su familia y comprendieron que esa noche aparecería en su rancho, pero no se irían, esta vez lo enfrentarían. Estaban hartos de andar escondiéndose. Sería la medianoche cuando a lo lejos escucharon un aullido, luego más cercas gruñidos, hasta que una garra arañó la madera por fuera, lo cual les causó escalofríos. Después escucharon una ventana hacerse añicos, luego golpes fuertes tratando de derribar la puerta. Melquiades disparó su arma, atravesando sus balas la madera. Solo se escuchó un rugido de dolor, pero luego continuaron golpeándola. Sus disparos no le habían causado ningún daño. La puerta crujía, a punto de ser derribada. En cualquier momento caería en pedazos. Pero en eso, a sus espaldas escucharon gritos dolorosos. Al voltear, vieron que Logualdo se estaba transformando en hombre lobo entre gritos y gruñidos. Ver aterrada a su familia estaba causando esa reacción. Sus extremidades crecían pavorosamente. Ya que culminaron los cambios, lanzó un aullido, entonces cayó la puerta hecha pedazos. La bestia la había derribado. Una batalla entre padre e hijo Lycans estaba por dar inicio.